¿Qué tal, señores? Buenas noches. Hoy hablaremos en nuestro debate de la apertura de los comercios los días festivos. Finalmente podrán abrir 11, 3 más que hasta ahora. Analizaremos los efectos de esta medida en el pequeño comercio y en las grandes superficies. Y hablaremos además del aumento de la brecha salarial entre trabajadores y directivos en 2012 y del nuevo contrato para jóvenes que propone la patronal. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche aquí en nuestro programa Salvador Alenere, presidente de ADEA. Buenas noches. Buenas noches. Adolfo Barrena, portavoz de Izquierda Unida en las Cortes. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Y Rosa Santos, senadora del PAR. Rosa, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias. Bueno, feliz año a los tres, que no habíamos coincidido en esta mesa desde el año pasado. Vamos a comenzar ya con ese primer tema, ese horario de aperturas de los comercios. Finalmente, en festivos serán 11 días los que podrán abrir, son 3 más de los que abrían hasta ahora. Parece que no ha sentado demasiado bien ni a pequeño comercio ni a grandes superficies, y no ha contentado a ninguna de las dos partes. Salvador. Bueno, yo creo que lo primero, aquí en mi doble como presidente de ADEA y integrante del equipo directivo de Portugal, pues siempre se produce esa circunstancia de digamos, me gustaría hacer un comentario muy breve y tampoco. En primer lugar, sí, hay que ser muy respetuoso con todos los formatos, todos son necesarios, por supuesto, pequeño comercio, el casco, quien puede dudar de ello. Dicho esto, respetar también las decisiones que toman las instituciones. Nosotros las hemos respetado siempre durante 14 años que se inició la gestión del proyecto. Y por otra parte, pues hacer un comentario en el sentido de que yo creo que el espíritu del decreto que promulgó el Gobierno Central viene motivado por indicaciones, sugerencias o algo más desde Bruselas de liberalizar la economía. Aquí no estamos hablando solo del comercio, creo que de todos los sectores en general, porque en la medida que tú estás liberalizando los determinados sectores, estás fomentando crecimiento económico, y fomentar crecimiento económico es generar más PIB, generar más empleo. O sea que vaya por delante, tal vez yo creo que se ha perdido una oportunidad de que estamos hablando desde hace décadas, diría yo, en Zaragoza, la ciudad de compras. Tenemos un posicionamiento estratégico fundamental, cabecera del Valle del Ebro. Entonces, en este sector no cabe la menor duda que Zaragoza tiene, por el tamaño, por su
Bélgica, tiene una oportunidad y de hecho pues hay indicadores que lo demuestran con determinados formatos, determinados operadores que están ubicados en la ciudad, que están generando atracción desde fuera. Y más, habida cuenta que hay en algunas de las comunidades vecinas que tienen unas limitaciones mayores en cuanto a apertura de festivos, con lo cual es una oportunidad para aprovecharla, o sea, dejarlo ahí, ¿no? Dejarlo de decir, oye, es una oportunidad comparando con sectores distintos. Guggenheim para Bilbao ha sido una locomotora que ha activado y ha cambiado la vida de Bilbao. Si hay locomotoras que están demostrando que tienen un poder de atracción, beneficiese, aprovechese, generese sinergias entre todos los sectores de la ciudad y zonas de la ciudad, tanto para la oferta cultural para todos. Yo creo que simplemente dejar ahí ese punto, ¿no? Adolfo, ¿cómo ves esta medida de apertura de centros comerciales? Nosotros mal, radicalmente en contra estamos, incluso aunque haya sido solo elevar el mínimo que marcaba el decreto del gobierno central solamente en un día, ¿no? A nosotros ya nos parecía mal lo que había, nos parece mal además cómo se plantea esta medida, porque viene del gobierno central pero no viene sola. Es en el mismo decreto que sube el IVA, es el mismo decreto que le quita la paga extraordinaria a trabajadores y trabajadoras del sector público, es el mismo decreto que responde a ese afán neoliberalizador que el Partido Popular está cultivando, y lleva además otra cosa de la cual no se está hablando, pero yo quiero hablar, y es que eleva la jornada semanal en cómputo semanal de horas para trabajadores y trabajadoras del sector, que hasta este momento era de 72 horas a la semana y ahora es hasta 90 horas a la semana, lo cual en cómputo semanal son 18 horas más de apertura de un establecimiento, que evidentemente eso va a cargo del trabajador y trabajadora, seguro, ¿no? Con lo cual, si lo computamos en un año, pues tienen 80 días más de apertura al año, sin necesidad de este decreto, de decir un día festivo más, ¿no? Llegamos al día festivo más y yo respeto también todos los planteamientos, pero tengo que decir una cosa: la tipología de lo que son los asentamientos urbanos en Aragón, con esa macro ciudad que es Zaragoza y todo un medio rural alrededor, si al final a lo que se quiera apostar es a un modelo que consolida que todo el mundo tiene que venir a hacer
Zaragoza porque es ciudad de compras, eso evidentemente lo va a pagar todo el medio rural, ya lo está pagando, ¿eh? Y entonces, de paso que lo paga el comercio de proximidad, que creemos que también tiene importancia en el modelo de ciudad que nosotros pensamos que hay que tener, si a eso le añadimos los costes indirectos que va a tener de pérdida de empleos y de pérdida de posibilidades de calidad de vida incluso en el medio rural, pues evidentemente no estamos en absoluto de acuerdo. Y la última que añado es que el gobierno, encima de no contentar a nadie, y ahora ya hablo del gobierno de PAR, lo que ha hecho ha sido desdecirse de lo que incluso en las Cortes se había dicho, que aquí en esta comunidad autónoma siempre se quedaría las cuestiones en el mínimo, que eran los 10, que ya era subir de 8 a 10, ¿no? Y así nos encontramos con que es verdad que se ha subido a 11, pero bueno, de todas las comunidades autónomas, tan solo ha habido 2 que superan los 11. Una Madrid, que bueno, aquello es un mundo absolutamente liberalizado, y la otra en Murcia, que lo ha puesto en 12. Todas las demás lo han dejado en 10, ¿no? Pero lo que nos parece grave es que una cosa que se había planteado de solo mantener el mínimo, que se había hablado con los sectores, que se había hablado con los trabajadores, que se había hablado con los sindicatos, y que incluso el consejero Aliaga se había pronunciado así en las Cortes cuando se había preguntado, pues ahora del dicho al hecho, pues al final vemos una más de este gobierno que evidentemente se ha movido, pues no sé, alguien sabrá por qué intereses, porque como no contenta a nadie, pues no lo sé si es que un día la señora Ruiz se levantó así y dijo que toca 11 en Aragón, y bueno, pues Supongo, Adolfo, que tú que tienes en tus orígenes el sindicalismo, sabes también como yo que cuando un pacto no convence a nadie, o cuando una cuestión no convence a nadie, es que a lo mejor no es del todo mala. Yo creo que en este caso lo que se ha intentado es conciliar o buscar un punto de equilibrio, más que conciliar. Va a decir conciliar los intereses del pequeño y el gran comercio, pero es evidente que nadie está contento. Lo que ha tratado de hacer el gobierno en el ejercicio de su acción de gobierno precisamente es buscar un punto de equilibrio entre el pequeño comercio y el gran comercio. Yo, y esta es una opinión que voy a dar a título exclusivamente personal, yo creo que merece la pena tener en cuenta también, en este caso, no solamente esos 2 sectores que son efectivamente un elemento de dinamizador de la ciudad, sino tener en cuenta también cómo se han modificado los hábitos de consumo. Primero, cuestión está que yo creo que es evidente, se han modificado no solamente
a la hora de salir a comprar, ¿en qué porcentaje, lo conocerás tú mejor que yo, Salvador, en qué porcentaje crecen las ventas en sábado? Pues de forma casi doblando lo de un día laboral normal. Entonces, por un lado, se han modificado los hábitos de consumo. Lo mismo la venta por internet. Hoy daban datos de que la venta por internet ha crecido un 20% en el año 2012. Entonces, primero, por un lado, se han modificado los hábitos de consumo y por lo tanto hay una serie de servicios que la sociedad demanda, pero se demanda en el comercio, en la banca y en todos los sectores. Y luego, por otro lado, yo creo que no hay que perder de vista el elemento tractor que tiene el sector comercio sobre el turismo. Y Zaragoza efectivamente es una gran ciudad y Zaragoza es una ciudad de puertas abiertas que aspira a tener un número de visitantes creciente. Y en ese sentido, el comercio abierto es siempre un elemento de atracción. Cierto es que el comercio pequeño ya tenía libertad absoluta de horarios cuando es, creo, por debajo de 100 metros cuadrados. Hasta 300. Pero lo cierto es que la mayoría de los comercios pequeños no abren y no es inhabitual que en la ciudad de Zaragoza en sábado y en domingo, sábado menos, pero sábado por la tarde y en domingo sí que nos encontramos cerrado el comercio pequeño. Entonces, sobre todo los datos, los hábitos de consumo, que creo que son importantes, y segundo, el tema del factor de tractor que tiene sobre el turismo, que es un sector importantísimo para la economía de Aragón. Y dicho esto, especialmente acertada, la coletilla que figura en el acuerdo de gobierno de que se tendrán en cuenta actos o eventos que tengan especial relevancia para incluso propiciar la apertura todavía por encima de esos 11 días en esos casos. Además, que en el caso específico sí que hay libertad de horario. De la vida laboral y familiar ¿Y el empleo? ¿El empleo, Adolfo, no te parece que la apertura puede propiciar el crecimiento del empleo? Bueno, ahora te diré de qué tipo de empleo, el de 2 horas de contrato, el de por debajo del salario mínimo interprofesional. Tenemos que hablar de muchas cosas. Yo no creo que el sector comercio esté desregulado. Adolfo, perdona, hay un convenio colectivo que ampara al sector de comercio Y una y te aseguro precariedad. que muchos estudiantes están deseando coger un contrato de 2 horas para poder compatibilizarlo con sus Yo creo estudios. que Como me pasó a mí en su momento. los estudiantes están deseando cuando acaban la carrera y su especialidad trabajar
suyo y no tener que emigrar. Pero estamos hablando de otra cosa. Yo cuando... También. Bueno, pues entonces no aislemos el tema, ¿eh? No aislemos el tema. Cuando planteas el argumento de que se han cambiado los hábitos de consumo a la fuerza, si se teledirige para que el modelo de consumo sea ese, pues ahí está. Esa coletilla que a ti te parece muy bien, de que todavía se pueda ampliar según las funciones, a mí me parece un acto de prepotencia una vez más. Porque ¿quién va a decidir cuáles son los momentos? ¿La gran superficie comercial? ¿El pequeño comercio? Obviamente no. El gobierno, ¿quién lo va a decidir? El gobierno, ¿no? Lo decidirá quien tiene la potestad de tomar esta decisión. No, pero si va a tomar esas y no podrá ser decisiones, un acto arbitrario. pues me parece bien, Rosa, si vale que gobierne, pero entonces que no haga teatros, que no nos tenga 2 meses reuniéndonos para ver si lo acordamos y al final un buen día decide una cosa que, como bien has dicho, no le haga satisfecha a nadie. Y mira, discrepo en una cosa: cuando un acuerdo no satisface a nadie, no quiere decir que no sea tan malo. Porque un acuerdo que no satisface a nadie es un buen acuerdo cuando viene de la negociación. Porque evidentemente cuando hay una negociación y hay voluntad de acuerdo, evidentemente la gente se esfuerza por llegar a un acuerdo y todo el mundo renuncia a algo. Pero en este caso concreto no, la negociación se ha saltado a la torera y de pronto nos hemos levantado con que hace el gobierno un decreto ley que ahora tiene que venir a acompañar a las Cortes y dice que en lo que habíamos quedado que eran 10, de pronto son 11. Y por eso no le gusta a nadie. A nosotros además no nos gusta porque es un modelo de ciudad, un modelo de consumo, un modelo económico que no compartimos porque es el que nos está llevando, ¿no? Bueno, en primer lugar, sobre el tema de la atracción, cuando estamos hablando del entorno que te referías, Adolfo, del comercio de las pequeñas ciudades, pequeños pueblos. Una cosa es el comercio del día a día, el supermercado, la compra diaria, que nadie va a venir de Borja a comprar aquí, que es el comercio que fundamentalmente existe en los pueblos, porque no hay otro. En segundo lugar, cuando hablamos de cambios, es un cambio de estilo de vida. Hace 40 años lo cual no quiere decir que sea mejor. No, pero si no es que sea ni mejor ni peor, pero lo cierto es que hace 40 años, 50, no trabajaban las señoras y hoy los 2 miembros de la unidad familiar, los que tienen la suerte, trabajan los 2, el niño o la niña está, y cuando tienen tiempo para ir a comprar relacionado con el ocio, es los festivos. Y eso es una prueba evidente. Me preguntaba Rosa, ¿cuántos? Es que es el
doble. Ya. De 60 pasar a 130, o sea, Y no tiene nada que ver los horarios de trabajo, las no, porque, oficinas, no tiene nada que ver no, eso. porque el lunes, el martes y el miércoles trabajan y no tienen tiempo para ir a comprar ni para... Entonces, por eso el festivo es más propicio. Sí. El ejemplo claro lo tenemos ahí con una pequeña locomotora como es en Teruel con Dinópolis. No habría el comercio y ahora está demandando los hosteleros de la ciudad que Dinópolis se abra más días al año, porque cuando no está abierto Dinópolis los hoteles tienen una baja ocupación. Entonces, lo del comercio electrónico que decías es que está creciendo exponencial y el comercio electrónico abre 365 días del año, 24 horas, y es enemigo del pequeño, del mediano y de la gran superficie, de todos, y va así, y además no genera PIB para la comunidad, porque a lo mejor el centro de distribución está en Guadalajara. Sí, o sea, bueno, Seguiremos, si queréis, hablando también de trabajo, en este caso de salarios, de los salarios de los trabajadores que han disminuido. En 2012 se amplía la brecha salarial entre los sueldos de trabajadores y de directivos hasta un 4%. Bueno, ¿cómo valoráis esta tendencia que se ha puesto de manifiesto? ¿Creéis que puede continuar, Adolfo? claro, mientras no cambien de políticas, claro que se va a seguir produciendo la brecha en la sociedad dual a la cual nos están llevando estas políticas. Evidentemente, estas políticas llegan a hacer una sociedad de ricos y una sociedad de pobres, y lo estamos viendo. Lo estamos viendo con la política que se lleva sobre servicios públicos. Lo estamos viendo incluso con temas tan fundamentales como la justicia. El que tiene pasta, permítaseme la expresión, tiene unos niveles de acceder a la justicia que no tienen los demás. Eso se traduce clarísimamente también en las relaciones laborales, con la reforma laboral tan absolutamente salvaje que se ha agudizado. Empezó ya el gobierno del Partido Socialista, pero lo ha rematado el gobierno del señor Rajoy, y las pruebas son así de evidentes. Hay discusiones incluso sobre si no había todavía que atornillar mucho más por el tema de que hay que garantizar que las empresas puedan mantenerse. Y es verdad que para que las empresas se mantengan, una parte importante tiene que ver los costes salariales, pero luego hay otras partes, que es cómo se mueve el crédito, que las entidades financieras que están absolutamente receptoras de dinero público no lo mueven. Está por delante cómo y de qué manera se hacen políticas de reactivación económica, que no las vemos por ninguna parte, y lo que no puede ser es que al final todo sea a costa de los trabajadores, y eso es lo que nos está produciendo a esta dualización que cada día desde luego va a ser más acelerada. ¿Existe realmente esta brecha
Yo, lo cierto es que no lo sé. Yo he echado un vistazo detenidamente al estudio y la verdad es que no me aporta grandes detalles, por decirlo de alguna manera un poco suave. Porque el estudio lo que sí que empieza diciendo es que los recortes salariales empiezan por la parte, por los ejecutivos desde el año 2009, precisamente al objeto de tener una actitud ejemplarizante de lo que después se iba a producir. Tenía 6 millones como los de la banca y se lo han Luego, bajado a 700.000 euros. Lo que no comparto con Adolfo son no comparto y desde luego no me parece objeto de debate en este momento esta mezcla que he hecho aquí de las políticas del Estado, de la pobreza, la riqueza, sobre lo que podríamos hablar horas si el tema fuera otro. Yo tengo dudas sobre las conclusiones de este estudio, para empezar, porque lo que sí que dice es que durante 3 años consecutivos los ejecutivos han bajado los salarios, y eso sí que lo dice, y acaba concluyendo que en el año 2012 se ha producido un incremento de los salarios de los ejecutivos frente al decremento del 1% del salario de los trabajadores. Yo mi impresión, recogiendo el término que no me gusta y que no creo que sea del todo acertado, de empobrecimiento que utilizaba ahora Adolfo, lo cierto es que en este país nos estamos empobreciendo sin que, insisto, me guste el término, o se están reduciendo las capacidades de toda la ciudadanía. Esta es una realidad porque los salarios han bajado en el sector privado, empezaron a bajar ya en el año 2008, cuando ya empezó a bajar el PIB industrial de una manera vertiginosa. Todavía no nos hemos recuperado, los salarios en el sector público vinieron después, y efectivamente todas esas políticas a las que se refería Adolfo están haciendo que la vida sea más cara para todos por la situación económica que se está viviendo. Entonces, lo único cierto es que efectivamente toda la ciudadanía, sin excepción, estamos teniendo pues menor poder adquisitivo en este momento del que teníamos hace unos años. Aquí el debate profundo es si es necesario o no y si estas son las mejores políticas o no. Otro dato sobre este tema es que la tasa de ahorro de las familias ha caído también este año un 7,6%. Pero yo querría decir en principio que si nos comparamos con Italia, que es un país que tampoco está tan distante
es comparable con España, porque ambos países tienen un problema en estos momentos en su economía. Los directivos en Italia tienen un 40% superior de media a los directivos españoles. Ese sería el primer dato. El segundo dato es que cuando hablamos de directivos, una cosa es la alta dirección y otra cosa es niveles inferiores a lo que es alta dirección. Pero bueno, incluso alta dirección y directivos de segundo nivel, estamos hablando de porcentajes que no llegan al 1% de la... Otro tercer dato sería que, claro, si hay 6 millones de parados y lógicamente los pesos son el 1% en la medida que hay 6 millones de parados, que hay parados de todo tipo. Nosotros en la asociación de ADEA casi semanalmente vienen directivos de 40, 45 y 50 años que de repente se han quedado sin trabajo. Pero claro, los pesos son los pesos. ¿Qué quiere decir con esto? Que esos datos que dicen de las medias, si son 6 millones de parados, lógicamente ahí hay 5 millones bajos a nivel salarial, automáticamente tergiversan la evolución de las medias. O sea, quiero decir que probablemente hay un dato que sí que es objetivo, y es que las clases con menos emolumentos, la clase obrera tal, pues sufre porque tiene el peso, tiene la masa mayor, pero que lo que está haciendo uno de los dramas del país, aparte de ese, que lo es que se está perdiendo clase media. Y cuando estamos hablando de clase media, estamos hablando de mandos intermedios, a lo mejor directivos, no de alta dirección, de segundo nivel, que están también en el paro y sufriendo, y no te lo digo de verdad, ya lo hemos dado. Quiero decir que primero, con Italia hay una diferencia del 40% en los salarios medios, que es cierto, como decía Rosa, que en la alta dirección, pues claro, yo entiendo lo que dice Adolfo, si yo cobro 4 millones y me quedan 600.000, todavía tengo 600.000. Es cierto, pero claro, el que se ha costado, pero eso es cierto, sí, ¿no? sí, Adolfo, sí, Eso es cierto, pero el que tiene un trabajador que tiene un salario de 800 euros, sí, pero Adolfo, que le bajes pero Adolfo, mira, pero es que parece que estáis negando que exista una brecha salarial en este país. La hay, ¿no? Hay gente que cobra mucho pero Adolfo, tú y hay muchísima gente que no te cobra puedes muy poco. imaginar el drama, aquí en todo el si estamos de acuerdo, pero tú imagínate el drama del que cobra 3 o 4 millones, se endeuda, lleva un estilo de vida, Su compra problema. una casa y no sé qué, Ya. con ese, cuando le bajan es que no puede atender su Sí, pero exactamente igual que
Entonces, Sí, Mira, bueno, yo estoy de acuerdo contigo. y hablando de, Menos pena y hablando de el comparación, ejemplo sí, de Salvador que lo que sí. tú estás Y, diciendo, que además y ya que afecta hablamos de comparar países, mayoritariamente a la comparemos el sociedad. salario mínimo interprofesional de España sí, que sí. con el de Italia o el de Bueno, Francia. vamos a hablar de algo Sí, que yo, también Adolfo, algo yo que ver cada con vez ese que salario mínimo haciendo referencia interprofesional, pongo primero Sí. a las, con estos datos, las clases bajas, Salvador, los más sufren, pero seguimos con hablando. Italia tenemos un Con 40%. estos datos que están sobre la mesa de trabajo, empleo, diferencias salariales, la COE ha presentado una propuesta de contrato para los jóvenes. Esta es una propuesta todavía, un contrato que estaría fuera de convenio y que se tendría como referencia el salario mínimo interprofesional, que está en 645 euros. Bueno, ¿qué os parece esta propuesta de la patronal, Rosa? Pues, a ver cómo lo digo de una manera que se me entienda bien. Rosa estaba en la patrona. Efectivamente, he sido 6 Pero años. ha estado en el otro lado. 6 también. años. Rosa está en las dos. Está en el lado intermedio, no en las dos orillas. Exacto. Pero efectivamente, como bien dice Adolfo, yo tengo un perfil de laboralista, de jurista laboralista, que en estos casos no puedo remediar. Y efectivamente he vivido mucho la calle y la problemática de los trabajadores y de las empresas. A mí no me gusta la medida y además creo sinceramente que no hace no beneficia para nada la imagen de COE. Y voy a tratar de explicarme. Nosotros tenemos un contrato de formación y aprendizaje que se modificó primero en agosto de 2011, luego en julio de 2012 y recientemente en noviembre se ha vuelto a desarrollar. ¿Con qué objeto se han hecho esas modificaciones? Pues para con la finalidad de garantizar que el mayor volumen de trabajadores jóvenes puedan incorporarse al mercado laboral. Entonces, lo que se ha ido haciendo es eliminar limitaciones que había anteriormente. Entonces, nos encontramos con un contrato que puede llegar hasta los 25 años de edad. Ojo, hasta los 25 en algunas situaciones, como dicen casos de discapacitados, en casos de sectores desprotegidos y tal, hasta los 30. Pero es que además, es decir, nos encontramos ya con un contrato que, para que todo el mundo nos entienda, puede alcanzar hasta los casi 30 años en algunos casos, hasta los 25 en otros, pero que como tiene 3 años de duración puede alargarse hasta los 28, con jóvenes de 28 años cobrando el 75%
haya del salario mínimo interprofesional. Para que la gente me entienda, esto nos sitúa en una sociedad en la que hay un gran batallón de gente con mucha formación que está cobrando ¿cuánto? 540 euros a los 28 años. Con esto lo que trato de decir es que esas medidas ya se han tomado y ya están hace tiempo puestas con el objetivo de conseguir que el mayor volumen de jóvenes posible entre en el mercado laboral. Entonces, dicho esto, ¿alguien piensa que 3 o 4 euros de diferencia al mes va a resolver que haya mayor incorporación de jóvenes al mercado? Por otro lado, nos falta memoria. Antes ya se utilizaba como base el salario mínimo interprofesional y eso se eliminó en el 2011 y lo ha mantenido el Partido Popular en la reforma de 2012. Y luego yo apelo a la responsabilidad social de las instituciones. Todos tenemos la obligación y el deber de contribuir a crear la sociedad que queremos. Queremos una sociedad en la que los jóvenes a los 28 años no pueden ni crear un hogar ni tener una familia y que luego a los 45, como tú decías, están fuera del mercado laboral. Como nos queda muy poquito tiempo, una frase breve cada uno y terminamos el programa. Adolfo, rápidamente. Bueno, pues por ser breve y que me entienda todo el mundo, me parece indecente y propio de quien considera que el trabajador tiene que agradecer que le den un mal salario y encima total y absolutamente a merced del patrono que lo contrata. Salvador, rápidamente, una idea. Bueno, yo creo que lo más parecido es esos 7 millones de jóvenes que hay en Alemania cobrando 400 euros que se ven obligados a trabajar en 3 puestos, en buscarse hasta 3 empleos. Yo no creo que Mucha menor edad. Con mucha menor edad, sí, pero yo creo que estos temas, al final, si una empresa tiene necesidades porque su situación de ventas, su producción le requiere incorporar más personas, yo creo que las va a incorporar sin necesidad de estas. Bueno, parece que este tema ha suscitado el consenso aquí en esta mesa de redacción, ¿eh? Muchas gracias a los 3 por habernos acompañado. Nos despedimos, les deseamos un feliz fin de semana.